¿Esto se podrá pasar? Hay que tener cuidado. Porque la puerta, a ver, espérate, no hay otro acceso, tío. La puerta está totalmente descolgada. O sea, hay que tener mucho cuidado porque se puede caer. Ah, mira, esto es un colegio. Voy a entrar por aquí, ¿no? Aquí sería el patio, donde los niños jugaban y eso. Guau, mira cómo está todo esto de hojas. Una mascarilla. Oh, mira, un pupitre. Ostras, tío, el colegio. Qué bueno. Ostras. Mirad. Los baños. Increíble. Mira, ahí haciéndose publicidad para YouTube. Ahí voy a poner yo, la guarida de Fran. Ostras, la pizarra, pupitre. Y esto sería para que los pequeños se lavasen las manos. Entonces es una guardería, por lo menos esta planta. Y qué raro este depósito aquí en esta planta. Mira, todo lleno de juguetes, libros. Mortal, ¿eh? Pero me ha sorprendido este bidón aquí, tan cerca de los niños, ¿no? O sea, que debería estar más apartado. En un sótano, en un cuarto aparte. Cuarto de baño, ¿no? Vestuarios. Y mira, todo lleno de juguetes y todo. Y familia, visto lo visto, me da la sensación que aquí va a salir unos cuantos de vídeos. Pues yo pensaba que, digo, esto en un par de vídeos os enseño todo el poblado. Me parece a mí que no, porque simplemente con lo poco que llevamos enseñado, mira el tiempo que llevamos ya. Y ahora vamos a subir a la planta de arriba del colegio. Los cuadros así ya. Ministerio de Educación de Ciencia. Un documento ahí. Madre mía, esto es enorme, tío. Mira, los discos. Los pupitres. Es que, fijarse ustedes, lo que estuviesen estudiando aquí, mirad qué vista, ¿eh? Si ustedes imaginarse, está estudiando aquí y tenéis estas vistas. Oh.
Mirad cómo está todo esto del libro. Esto sería un despacho de un profesor. Todo lleno de libros, disco. Increíble, ¿eh? Mirad la silla del escritorio, todo, tío. Increíble. Madre mía, tío. Y es que hace un frío del copón. ¡Ostras! Madre mía. ¿Cómo está esta clase de libros? Uf. Madre mía. Uf. Mira cómo está todo esto. Ostras. Hasta un árbol de Navidad. No te lo pierdas, ¿eh? Pues mira, menos mal que no me ha dado por subir por las escaleras que he visto hoy antes a la izquierda, porque mira, aquí está cerrado. O sea que he hecho bien subir por donde ha cedido. Anda, mira, Pinocho. Hay algunos pupitres que se conservan muy bien, ¿eh? Mira. Allí el cuadro con varios países. Qué pena, ¿eh? Qué pena, tío. Mira, esto es una impresora o algo, ¿no? ¡Oh! ¡Ostras! Mira este aula, cómo está de fotocopiadora, máquina de escribir, ordenadores. Supongo yo que sería la clase de informática. Madre mía. ¿Qué de pantallas de ordenador antiguo? Tengo que tener mucho cuidado para no cargarme aún malas cosas, pero es que mirad, familia. Hasta una fotocopiadora aquí, ¿eh? Ostras. Madre mía, tío. Increíble, de verdad. De verdad, familia, estoy alucinando, ¿eh? Porque entrar en una clase y encontrarme tantas pantallas de ordenador, los documentos, la fotocopiadora y todo, de verdad que es increíble, ¿eh? Así que nada, el colegio, le hemos hecho un vistacito rápido y ya está todo visto. Voy a bajar para abajo y a ver qué seguimos viendo, ¿vale? Pero bueno, de verdad, me está encantando. Sinceramente, estoy disfrutando de este lugar. O sea que el viaje, después de tantas horas, mereció la pena. De eso, tenerlo por seguro. Y espero que lo estéis disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo, de verdad. Ya, pues vamos a salir. Es que mira el colegio como es, ¿eh? Increíble, tío. Qué pena. Todo abandonado. Ya. Listo, tal como estaba. Lo he dejado, ¿vale? Vamos a ir para abajo.
A ver qué más hay. Bueno, familia, he visto ahí una cochera que está abierta. Voy a echarle un vistazo a ver qué hay. Madre mía, tío. La maleza como es. Ostras, ¿esto qué es, tío? ¿Y esto serían de estos para el tema de la luz? Sí. Mira, que hay que tener cuidado porque mira, que es que están hasta los postes de luz y todo. Aquí tengo mucho cuidado, mira. Ostras, esto es el tema de la luz. Increíble, ¿eh? ¡Guau! Espectacular, tío. Y mirad lo que os dije antes, como la maleza y la naturaleza se va comiendo los sitios, porque es que mira, aquí hay una casa y se está enterrando por la maleza, tío. Mira. Es que mira, ¿eh? Está prácticamente enterrada. He visto aquí una casa que es bastante grande y está muy tapiada, entonces voy a ver si tiene acceso, ¿vale? Mira, el número 27. Que aquí te puedes tirar horas, horas y horas grabando esto. ¡Guau! Ahí sí la maleza me deja acceder a su interior. Aquí también, todo con su pequeño garaje. Hay que tener cuidado para no pincharse uno. ¡Ostras! Mira. Y guardaba aquí los zapatos y eso. Bueno, y es que es una despensa, o sea, que la despensa tiene aquí un mueblecito con los zapatos. Mirad la cocina. Qué arte, porque está la cocina y está en la mini cocina de juguete. Qué arte. Y una sombrilla para la playa. Aquí no hay nada en los muebles. El salón. Mira el juguetito. Guau, tío. Increíble. Mira el salón. A más de uno le traerá recuerdo este juguete. Mira, sonido de home cinema o los altavoces del ordenador, ¿no? Sí, mira, eran los altavoces del ordenador. Todo lleno de libros. Fijarse este televisor, que mira donde cambiaba los canales. Ostras, la de años que tiene que tener este televisor. El cristal de la mesa, pero es que mira qué sillones. Y esta casa es más grande que la que hemos visto anteriormente. Sí, mira, se conserva mejor. Ahí el ordenador. No sé si sería una fotocopiadora o una impresora con el teclado. Los juegos de mesa. Madre mía, mira, un carrito de bebé. Mira, patines.
patinete esto. Monopatín, ¿no? Es... Yo eso como nunca lo he utilizado. Increíble la casa, tío. Tengo una habitación. Sí. Con su cama. Cuarto de baño. Mira, el detalle que todavía está el cepillo de diente y la cuchilla de afeitar. Esta habitación más pequeña, pero bueno, mira, aún así conserva 2 camas. Que mira la maleza, totalmente enterrada esta casa por la maleza. Y esta es la última habitación. Y mira las sillas. Qué bien, tío. Qué bonito todo. Mira la chaqueta, Hola. Ostras, tío. Ay, eso se ve que un mueble va desmontado. Increíble la casa, Increíble. Para la gente que nos dedicamos a este mundo, ver abandonos así, que se están estropeando, pero por el paso del tiempo, hay muchas cosas destrozadas, pero bueno, al fin y al cabo respetan muchas cosas. Esto es un placer poderlo grabar y mostrarlo a todos ustedes, de verdad, familia. No doy crédito con lo que estamos viendo, porque es que, de verdad, increíble. Está todo increíble. Esta casa, el colegio, en el vídeo anterior que os enseñé el hotel, de verdad. Increíble. Aquí hay como una subida, pero no sé yo qué habrá. Aquí hay algo, pero... Un garaje aquí en todo lo alto. ¿Dónde guardan aquí? Pues no lo sé. Pero para almacenar la comida de los animales o... No sé, la verdad. Sinceramente me ha llamado la atención la casetilla esta. Otra cosa no. Pero me estoy pegando una pechada, anda. Que no veas. Aquí otra casa. Oh, esta está más destrozada. Está llena como de cal, ¿no? ¿Ves? Qué raro. Mira. Su sillón. Televisor Sony. Este más actual. Colchón y la mesilla de noche. Otra habitación. Que esto más, a lo mejor lo tendría más como un escritorio. Cuarto de baño. Pero es que esta casa está como todo lleno de cosas blancas. ¿Ven? Que sí, que puede ser que sea de la humedad, pero es raro, la verdad.
cocina. Sí, esto está más destrozado, esta cocina. Qué más rollo el hueco ese. Y la despensa. Me gusta todas estas casas porque todas tienen una pedazo de despensa para almacenar tu comida y eso. Increíble. Esta está más destrozada, así que no me voy a parar mucho a verla, la verdad. Conserva un poquito la cocina, pero esto está más desmantelada, la verdad. Ahí abajo era donde estábamos. Ahora lo que sí, familia, que estoy buscando más cosas por el poblado que mostraros. Ahí abajo he visto yo como unos bloques de pisos. Perdón, que me acerco mucho a la cámara. Ahí abajo he visto yo como unos bloques de pisos, ¿vale? Y la verdad que hay un montón. Entonces, ya parece que no, pero me está cogiendo un poquito la tarde, ¿vale? No me va a dar lugar a enseñarlo todo, pero por lo menos un bloque de piso. A ver en qué estado se conserva. Y aparte, está empezando a caer mis hijitas. Y me gustaría enseñar, o por lo menos mirar, a ver si hay algo más importante de este poblado, ¿sabes? Pero bueno, todo sea porque disfrutéis de lo que hago, ¿vale? Familia, os comenté antes de que iba a bajar a ver unos bloques de piso, pero sí que es cierto que antes, cuando entré en el poblado, vi dos casas súper grandes. Me da la sensación que estas casas son de gente importante, de ingeniero o médico, algo importante. Así que vamos a echarle un vistazo, que también me estoy quedando sin batería, la verdad. Mira aquí, que es totalmente diferente a las otras, porque esta tiene aquí un garaje bastante grande, la verdad. Mira, aquí el macutito. Ostras, la tontería. Aquí con las botellas de alcohol. La nevera para la playa. Mira, aquí las cajitas de vino, ¿no? O sidra. Aquí las sillas de la playa. Me ha llamado la atención porque la nevera está subida en un palet, ¿vale? Y ve que me da la sensación que esta casa tiene que ser de alguien importante. Porque esto no sé si pertenece a la clínica que vimos anteriormente, ¿no? Así que nada, voy a intentar acceder al interior de la casa. Que mira cómo es la casa, ¿eh? Anda, mira, qué gracioso. Un mini Rottweiler cuidando la casa, ¿eh o no? Mira, tiene que saltar. Me parece que por esta ventana, ¿no? Que mira, ¿eh? Mira la iglesia como es.